Buenos días a todos y a todas. Bien, antes de empezar vamos a dar cuenta de las sustituciones. En el Grupo Nacionalista Vasco, en vez de la señora Zelaya, vendrá la señora Mandrés. Y viene con derecho a voz por el no de voto la señora Patricia Gete, del Grupo Podemos al Lugo. Bien, pasaremos al primer y único punto del día, que es la comparecencia de las alcaldesas de Amasa Villabona, la señora Espadaguirre, y de Irura, la señora Leunda. Y bien, empezaremos con la intervención de las alcaldesas, cuando queráis. Egunon, lehendakari jauna, batzordikeo, egunon guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman gaur, lurralde legebiltzar honetan lurralde buseko lineak berrantolatzeko foru aurreproiektuaren aurrean Amasa Villabonako herritarren eta udalaren ikuspuntua azaltzeko eskaini diguzuen aukeragatik. Garraio publikoaren antolaketa ez da gaimakala, eta ziur naiz denok udal ezberdinek batzar nagusi hauetan ordezkaturik zaudeten alderdi politikoek eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egiten dugula helburu nagusi batekin. Gure lurraldeko garraio publiko sarea indartu eta egokitu egin behar dela nahita nahi ez. Honekin batera, garbi daukagu ere Marisol Garmendiak zuzentzen duen departamendua borondate honez jokatzen ari dela guztiontzat hain garrantzitsua den gai honetan. Dicho esto, como máxima representante de la voluntad de los ciudadanos de mi localidad, quiero plantear una serie de cuestiones. Consideraciones sobre nuestro municipio. Amasa Villabona es hoy la segunda población de Tolosaldea, con una población que está a punto de alcanzar los 6.000 habitantes. Y es también, no lo debemos de olvidar, la cabecera de un grupo de municipios, Zizurkil, Asteasu, Alquiza, Larraul, que conforman lo que viene a llamarse Aistondo, Bailara o Herniobea. Por tanto, cuando hablamos de la problemática del transporte público en Amasa Villabona, estamos hablando de la problemática no solo de los usuarios del servicio del Urraldebus del propio municipio, sino también de los usuarios de su área directa de influencia, de los vecinos de los municipios antes mencionados. Por otra parte, también resulta preciso hacer mención que el modo de vida fundamentalmente laboral de la ciudadanía ha experimentado importantes cambios, resultantes de la transformación económica experimentada en estas últimas décadas. Desgraciadamente, las grandes empresas metalúrgicas y papeleras que constituían el motor socioeconómico del municipio y que proporcionaban un modo de vida muy apegado al propio pueblo han desaparecido, y la vida laboral de la mayoría de nuestros conciudadanos se desarrolla fuera de Amasa Villabona. En este sentido, la importancia de un sistema de transporte público útil y eficaz desde el punto de vista de las frecuencias y desde el punto de vista de la cercanía al destino laboral o a los centros de enseñanza va adquiriendo un peso cada vez mayor. Aurrekariak. Gure herriarentzat garraio publikoaren problematika ez da gai berria. Azken urteotan, gehien bat abuztuan, lurraldebusek autobusen maiztasuna gutxitu egiten ditu jendearen haserrea piztuz. Alkate bezala, ez dut ukatuko uda garaian garraio zerbitzuko bezero kopurua jaitsi egiten dela, baino kaltetu multzo nabarren bat badagula ere datu objektibo bat da. 2016ko abuztuaren 11an, udalak herritarren dei eta kexa jaso eta gero Aldundira igorri zuen problematika honi buruzko idatzia. Oraindik erantzunik zen gaude. 2017ko abuztuaren 3an berriro ere herritarren kexak zirela eta udalak kexa idatzia bidali zuen diputaziora eta autobus zerbitzua arduratzen den konpainiari TSST. Gaur egun ez da udaletxean erantzunik jaso. Pasos que se han dado. Una vez enterado del anteproyecto de reordenación presentado por el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral, el Ayuntamiento, consciente de que tal plan suponía un retroceso respecto a las mejoras en el servicio producidas en años procedentes, presenta en plazo y forma con fecha 20 de octubre de 2017 un escrito de alegaciones en el que incorpora aquellas reclamaciones registradas en el consistorio por ciudadanos particulares y copia de los escritos remitidos en el mes de agosto de 2016 y 2017. El 1 de diciembre de 2017 se llama telefónicamente a la diputada Marisol Garmendia solicitándole la celebración de una reunión oficial para tratar sobre el tema. Aún esperamos respuesta.
el día 14 de diciembre se celebró una reunión con Marisol Garmendia y con todos los ayuntamientos afectados de Tolosaldea en la sede de la Agencia de Desarrollo Comarcal Tolosaldea Garatzen. En aquella cita recordamos a la señora Garmendia la reunión pendiente. Todavía no hemos recibido llamada alguna. Erakundeen arteko harreman natural batean isiltasunak eta erantzunezak ez luke lekurik izan behar. Alkate zela ziur naiz Garmendia andereak bere arrazoiak izan dituela eskatutako bilera gauzatu ez izateko, baina baita ziurtasun osoa dut aurrerantzean orain arte izan dugun komunikazio arazoa iraganeko gauza batean bihurtuko dela. Problemas principales que genera para los usuarios de Amasa Villabona y su zona de influencia el anteproyecto de reordenación. A. Reduce las frecuencias del servicio Tolosa-Donostia comparadas en todos los municipios. Este hecho, además de generar un perjuicio general a un gran número de usuarios, genera además otro complementario, pero no de menor importancia. Amasa Villabona y la zona de Erniobea están unidos con Tolosa, Andoain y Donosti a través de la línea de cercanías de tren de Renfe, y alguien podría argumentar que sí existen, por tanto, alternativas de transporte público. Sin embargo, no ocurre lo mismo si analizamos el caso de Lasarte-Oria. Para nuestro municipio y su entorno, la única conexión de transporte público con la localidad lasartearra, importante desde el punto de vista industrial e importante desde el punto de vista poblacional, es el servicio del Urral de Bus. Y, por tanto, la disminución de frecuencias en la línea BO07 comparadas en todos los municipios supone una importante limitación en nuestra comunicación con Lasarte. El retroceso es, por tanto, evidente. Además, el anteproyecto foral elimina en esta línea BO07 y en la BO08 semidirectos la parada situada a la altura de la Facultad de Magisterio en Donostia, con lo que el perjuicio para el colectivo estudiantil de enormes dificultades económicas en su conexión con el campus universitario de Guipúzcoa no se puede obviar. Y en último lugar, el anteproyecto incide en la eliminación de una parada situada junto a la empresa Resa Guipuzcoana. Es cierto, y no vamos a negar, que no es la parada con más usuarios y que además puede generar problemas de seguridad. Pero también es cierto que presenta un servicio indudable a un grupo de vecinos de caseríos que tienen en esta parada su conexión natural con los distintos núcleos urbanos. Para nosotros sí toca reacondicionar la parada en condiciones óptimas de seguridad, pero no eliminarla. Nire uste apalean kontraesan bat du Aldundiko aurreproiektuak. Alde batetik kotxeen erabilera murrizteko helburua du eta bestetik atzera pausoak bideratzen ditu autobuseko zerbitzu publikotan. Arrazoi guzti hauengatik agerraldi publiko honetan eskarea zehatz hauek egin nahi dizkiogu leialtasunez eta modu baikor batean Foru Aldundiari. Peticiones al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio. La remisión a nuestro ayuntamiento del estudio que avala el anteproyecto. Sabemos que la Diputación no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero no es menos cierto que en estos tiempos donde la acción institucional está basada en la responsabilidad compartida, su análisis desde la óptica municipal puede suponer en leal colaboración incorporar intereses, puntos de mejora en el plan. La celebración de la reunión solicitada a la señora diputada y pedir a la señora diputada que haga los esfuerzos necesarios para la búsqueda de un acuerdo amplio con los municipios afectados. Alkate postua hartu nuenean, negoziaketa eta akordio nahia udal legealdiaren ardatzak izango zirela azpimarratu nuen. Gai honetan ere, akordio zabal bat lortzea espero dut. Eskerrik asko zuen arretagatik. Bueno, egun on denoi. Eskerrak eman nahi dizkizuet gonbidatzeagatik eta herriaren egoera zein den azaltzeko aukera emategatik. Hasteko esango dizuet aldizkari ofizialen bidez enteratu nitzala, ohitura dakat irakurtzeko eta irailaren 7an ikusi nuen iragarkia. Formak ez dira niretzat egokiak izan. Orain egin duen bilera azalpenak emateko lehen egin behar zuen. Baina, aitortu du gaizki egin duela, bai guri alkateidi, bai publikoki ere, hortaz hortxe utziko dugu. Aipatzen dut nire alegazioetan hobekuntzak ikusten direla aurre proiektuan. Kontzesioak 30 urte darama, eta ados gaude hobekuntza horiek lortzeko kontzesio berri bat atera behar dela.
Enpresa berriari eskatuko zaio segurtasunez gidatzea eta abiadura kontrolatzea. Ez da langilerik kaleratuko. Subrogatuko ditu konzesioa irabazten duen enpresak. Eta neri behintzat lasaitasuna ematen dit langileak langabezian ez geratzea eta segurtasunez gidatzea. Herriaren ordezkaria naizenez, herritarrak entzun eta defenditu behar ditut. Sartutako alegazioak beraiei entzundako kezkak eta guk ikusi ditugun beharrak dira. 2017ko irailaren 27an bidali genituen alegazioak. Laburpena bat egin dut eta hauek dira. BU07 lineari buruz, Laskibar eta Ibaiondoko zerbitzua erabiltzen duten erabiltzaileak istripu aurretik zuen zerbitzuaren kalitatea berreskura dezatela. Uztailaren 7an gertatutako istripuaz geroztik eskaeraren araberako zerbitzua daukagu. Linea berdinakin segituz, 60 minutuko maiztasuna ezarri da aurre proiektuan, eta horrenbestez oraingo zerbitzuak 30 minutuko maiztasuna daukanez, dagoen bezala uz dezatela eskatu dugu edo behintzat eskaera handieneko orduetan zerbitzua indartu eta 30 minutuero jar dezatela. BU08 lineari buruz. Zuzeneko autobusak Donostia joateko gelditzen da Hiruran, baina Donostitik Tolosako norazkoan ez da Hiruran gelditzen. Aurrerantzean behintzat geldialdi bat egin dezatela herrian eskaera egiten dut. Ikusten dut eta pena izango litzake, ez bada zerbitzu hau onartzen Hirura izango dela, rekorrido guztian okerren gelditzen den herria. Eta ja bukatzeko, ikusten dut disposizio eta borondate ona dagoela hitz egiteko, alegazioak begiratzeko. Bilera bat egin dugu Marisol Garmendia bea etorri izan zuzendaria eta teknikariarekin, Eskualdeko Garapen Agentzia, Tolosaldea garatzenera, Bailarako alkateekin elkartu zan, azalpenak eman zitun eta bilera gehiago egiteko ere prest azaldu zan. Hortaz, borondate on hori ikusita, pentsatzen dut segituko degula hitz egiten eta alegazioak aztertu ondoren hobekuntza batzuek ere etorriko direla. Eskerrik asko, entzutegatik. Muchas gracias a las dos. Bien, pasaremos a la intervención de los grupos junteros. En primer lugar, Grupo Juntero Podemos Saldu, señora Gete, cuando usted quiera. Eskerrik asko, señor presidente. Muchísimas gracias a la alcaldesa de Amasa Villamona e Irura por venir a las juntas y también por las explicaciones. Tengo que hacer las preguntas un poco en general a las dos. Una de las preguntas que os iba a hacer es cómo se enteraron del anteproyecto. La señora Leunda ya me ha explicado que por el BOC. Me gustaría saber cómo se enteró la señora Izaguirre. Luego, ¿fueron ustedes consultadas para la creación de este anteproyecto? También quería preguntarles que si los recortes propuestos creían que beneficiaban a sus vecinos. Me ha quedado claro que no. ¿Ustedes cómo creen que se puede arreglar este entuerto? Si solo con la respuesta de las alegaciones, si se incorporan las alegaciones al nuevo anteproyecto o cómo lo solucionarían ustedes. Luego, aquí ya hemos tenido, por ejemplo, una de las cosas que más están reclamando los alcaldes ha sido la falta de información para la realización de este anteproyecto, y me gustaría saber si ustedes también coinciden en ese caso, que hay una falta de información, y cómo se ha tomado este anteproyecto la ciudadanía de Amasa Villamona y de Irura. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Gete. Bien, pasamos al Grupo de Socialistas Vascos. Sí, señora Astudillo. Señor presidente, dar las gracias a las señoras alcaldesas de Villabona Amasa y de Irura por su comparecencia
ante esta Cámara. En primer lugar, yo creo, no voy a decir ninguna novedad que no he manifestado en las anteriores comparecencias de ediles de la zona. Primero, yo creo que en primer lugar resulta obligado hacer referencia a la resolución que aprobó el Pleno de estas Juntas Generales, que constituye una resolución que constituye expresión de la voluntad de la Cámara democráticamente adoptada. La voy a leer. Las Juntas Generales de Guipúzcoa instan a la Diputación Foral a que saque a licitación pública la concesión de transporte de viajeros por carretera de Tolosa, N1 y Burunchaldea y sus conexiones con San Sebastián del Rural de Bus como instrumento necesario para abordar la necesaria renovación y reordenación del servicio. Las Juntas Generales de Guipúzcoa instan a la Diputación Foral a que garantice la conectividad de Burunchaldea con San Sebastián y el conjunto de la comarca a través del servicio interurbano de autobuses, atendiendo especialmente las horas puntas laborales y escolares y adecuando los servicios a la movilidad real de los vecinos y vecinas del municipio y del conjunto de Burunchaldea. Las Juntas Generales, por último, instan a la Diputación Foral a que tenga en cuenta las aportaciones realizadas en el periodo de alegaciones que sirvan para continuar mejorando el servicio público del Rural de Bus en Burunchaldea. Y aunque no consta por escrito, tanto la portavoz del Grupo Nacionalista como yo mismo, el portavoz del Partido Socialista, añadimos in voce en colaboración, que esto se tiene que hacer en colaboración con los ayuntamientos de la zona. En segundo lugar, yo quiero subrayar que efectivamente estamos ante un anteproyecto que ha sido sometido a trámite de información por un periodo de 30 días, ampliado otros 15 días. La Diputación en la actualidad está analizando, como bien saben ustedes, las alegaciones presentadas. Como manda la ley, todas ellas serán respondidas e incorporará, tal y como recoge la resolución que acabo de leer, las que sirvan para continuar mejorando el servicio público del Rural de Bus en Burunchaldea. Quiero ratificar las palabras de la señora diputada en el Pleno, en el sentido de que la Diputación no va a dejar a los vecinos y vecinas de Burunchaldea, faltaría más, sin autobuses, sin líneas, sin servicios, y que va a dejar en la calle a los trabajadores de las 3 empresas que llevan gestionando esta concesión durante 30 años sin que la concesión se haya renovado. Los vecinos y vecinas de Burunchaldea, incluidos los de Irura y Villabona-Masa, van a tener autobuses para ir a Donostia, a los pueblos de la comarca, a trabajar a la zona de hospitales, Miramón, a los centros educativos como los salesianos de Urnieta, campus de la UPV y de Deusto. Bien, dicho esto, bueno, ustedes han hecho como les corresponde a los responsables municipales en defensa de sus vecinos, la calidad de vida, pues una referencia al problema de la T5, que actualmente efectivamente existe un autobús cada 30 minutos, que pasará a ser cada hora, pero claro, hay que tener en cuenta que combinándolo con el Tolosa 07 de la concesión de Tolosa Aldea, desde el que va por los pueblos hasta Sucizurquil, Villabona, Anoeta, Tolosa, sigue habiendo un autobús cada 30 minutos. Por cierto, la propuesta que contiene el anteproyecto es idéntica a la que planteaba el anterior gobierno foral. Respecto a los problemas de las paradas, Resa y Irura, pues, ya se suprimieron a raíz del accidente famoso del año pasado y se está a la espera. Y claro, el departamento, me consta que está colaborando con el Departamento de Infraestructuras Viarias para intentar conseguir una parada que sea segura, que guarde los cánones de la seguridad. También quiero añadir que se va a poner, en virtud de lo que disponen en lo que dispone el anteproyecto, un servicio directo a San Sebastián por los que hoy existen, por los pueblos, se van a poner los fines de semana. Es decir, tanto Irura y Villabona van a estar conectados con San Sebastián directamente y no como ahora que es un trayecto que va por los pueblos. Ahora no existe un servicio directo y sí se va a poner con la nueva concesión.
Bien, yo creo que tendremos que estar, como han dicho las alcaldesas, entrar por la senda de la colaboración institucional, el nivel municipal con el nivel foral, que es el competente en materia de ordenación del transporte. La diputada, como han comentado ustedes, ya ha reconocido que igual las formas no han podido ser las mejores, y dado que han manifestado las dos alcaldesas un espíritu positivo, me alegro y espero que los problemas que han planteado pues se solucionen. Y nada más, y reitero las gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor Astudillo. Bien, pasaremos al grupo EH Bildu, señor Albizu. Eskerrik asko, lehenik eta behin benetan eskerrak eman bi alkatei. Zuen informazioa oso baliagarria da batzorde honetan. Azkenean hemen gauden guztion helburu nagusia da garraio publikoa hobetu eta indartu, ezta. Ez dut usten hala ere Foru Aldundiaren helburua berbera denik. Daramagu legealdi guztia batzorde honetan, behin eta berriro proposamen desberdinak ekartzen, eta egia da guk ere zuek eukiduzuen sorte berbera eukidugu, batzutan erantzun esan aurrean ibili gea, eta behin eta berriro azalpenak eskatzen ditugunean, egia da ez ditugula oso erantzun onak jaso. Posten naiz entzutea bi alkatei, bat egiten dugu bentsat gure taldea egin dezuen irakurketarekin. Guretzat murrizketa bada, planteatzen dana, makidan planteatzen dana ageriko da murrizketa bada, eta kezkagarria egiten zait entzun dudan arabera, bitan Amasa Bilabonako alkateak idatzi dio Foru Aldundiari ofizialki, eta bitan erantzunik gabe egon da. Hori ez da gokia, gure bezalako lurralde batean Foru Aldundian gutxienez erantzun beharko luke. Entzun dugu bai, alegazioak erantzungo dira, alegazioak erantzun behar dira legez. Ez da plus bat, baizik eta beti esaten dugu hori behartuta dagoela, hori ez da ezoizko zerbait, baizik eta alegazioak erantzun behar dira. Baina guk beti, batez legealdi honetan ikusi dugu jarrera kontu badala, ezta? Guk ez dugu katzen borondate honik ez duenik, hemen ez dugu epaitzen zenolako borondatea duen foru diputatu honek, baizik eta zenolako kintzak egiten nahi da politikoki, hori bai guk salatzen degula, behin eta berriro. Entzun dut hitz bat egiten duna, ez bakarrik kasu honetan, beste kasutan baita ere retroceso. Retroceso bada. Reducción de servicios, efectivamente, es una reducción de servicios, eta hori salatu genuen osoko bilkuran. Posten naiz, bentsat foru diputatuak berak onartzea forma aldetikan ez dula oso egoki ibili. Egia da, nik ez diot behin entzun, osoko bilkurara etorri izan, eta arrokeri handiakin erantzun zigun, eta etzun inondik inora ere, berriro ikusiko dakta, baina inondik inora ere, aitortu inongo akatzik. Bentsat posten naiz bentsat zuen aurrean hori aitortu baldin bazun. Zeren gure ustez, egokiena izan beharko litzateke lehenik eta behin zuekin hitzein ondoren jakin zentzaudian zuen beharrak, eta horren ondorioz aurre proiektu bat aurkeztu. Aurreko proiektu horretan alegazioak aztertu baitare, eta azkenean proiektuara ateatzea. Eta noski bereien eskumena dala, baina olako zerbitzu bat jakinda, 10 urterako zerbitzu bat dala, gutxienez prozedura bat, partaidetza prozedura bat egin beharko luke. Osoko bilkurak onartu zuen ebazpenean ez du, literalki ez du esaten en colaboración con los ayuntamientos. Bozeramaile batzuk esango duten nahi dutena, baina onartu zena ez du hori jartzen. Guk ere espero dugu, benetan espero dugu, alegazio prozesu honetan, zuen eskaerak eta zuen alegazioen erantzun baikor bat entzutea. Benetan herritarren mesederako. Bai, iruditzait, kezkagarria Amasa Bilabona eta Lasarte horien lotura hori nola gelditzen den, eta guk emakida ateatzen denean benetan begiratuko dugu, zer iruditzen zaigu interesgarria,
eta importantea, batzutan indartzen dugu Donostira dijoazten zerbitzuak, baina ez geha jabetzen herri horietan ere badodela komunikazio batzuk ez direla beti kasu guztietan Donostiraino juten, hay más mundo, eta Laskibarren kasuan, eta alkateak aipatu dunez, bakarri jakin dezasun 2017 hasieran gure taldeak idatzi bat egin zion foru diputuari, esanez, geltoki hori egoera oso arriskutsuan zegoela. Guk nahi bazu gero xogo bideliko zut erantzuna, guk jaso genuen erantzuna esan zen, arriskua egotekotan urte asko da nama. Gero gertatu zen, gertatutakoa. Entzun genuen komunikabietan alkate berak saiatu zala urte batean foru diputatuekin kontaktua eukitzen eta ez zula lortu. Azkenean, istripu horren ondorioz lortu zula kontaktua. Niri gure talderik gelditzen zaion sensazioa da foru diputatu honek komunikazio oso ona ez duela alkateekin. Hau bentsat, beste alderdi batzuko alkateekin, esango nuke. Baina, benetan, guk usten dugu borondate ona baldin badago eta entzuteko pres baldin badago foru diputazioa, zuen eta beste herrien alegazioak kontuan edukiko ditula, eta espero dugu hemendikan gutxira eduki dezagun zerbitzu hobeago bat, zeren azken finean hori izan beharko litzateke gure helburu nagusia. Eta berriro diot, eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko zuen ikuspuntua emateagatik, eta benetan, eta zorionak ere egindako alegazioagatik, ze usten dugu baliagarriak izango direla etorkizuneko makiderako. Muchas gracias, señor Albizu. Bien, pasamos al grupo de nacionalistas vascos. Señor Ureta Mendia. Egun on guztioi eta lehenik eta behin eskerrak eman bi alkatesei gaurko agerraldiarengatik eta gaina zoriondu demostratu dezutelako zenolako konpromesua dakazuen zuen herritarrekin eta hori beti txalotzekoa da. Gauza gehiena ja azpimarratu edo adierazi dira, konzesioaren lehiaketa ez dela berritu azkeneko 30 urtetan eta horrek limitazio handi bat dakarrela, adibidez, linea berriak sortzeko garaian, ez da? Aurre proiektuari dagokionez, hori aurre proiektu bada, eta edozein aurre proiektu bezala alegazioak jasotzen dira, gero alegazioak aztertzen dira, eta ondoren erantzuten dira. Momentu honetan, diputazioak eta mugikortasun departamendua alegazio guztiak aztertzen ari da. Gogoratu, jarraitutako prozedura berez legezkoa dela, egia da formak ez direla hoberenak izan, eta foru diputatuak publikoki barkamena eskatu duela alkate ezberdinei. Gure ustez hori aurpegia ematea positiboa da, nahiz eta fleko batzuk izan. Amasa Bilabonako alkatesak adierazi duen bezala. Egia da, foru aldundiak aztertu ditu zenbat pertsona igotzen dian linea bakoitzan, ze ordutan, nun igotzen dira, nun jaisten diren, hor azterketa importante bat dago, eta hori teknikariek egin dute. Eta horre proiektu hau teknikarien lanaren bitartez plazaratu da bai. Gainea gogoratu, 2014 urtean aurkeztu zala beste aurre proiektu bat, Bilduren aldetik, eta ez dela hain ezberdina ez dare. Murrizketa hitza ez nuke erabiliko, beste frekuentzi batzuk indartzen dira. Orduan hor debate sakon bate hon daiteke, murrizketa dan edo berrantolaketa bat. Baina ez da horretan sartuko. Hala ere, beste herri batzuetan sortu izan dira beldur kanpaina batzuk, kartelen bitartez eta ezakit zuen herrietan olakorik egondan ala ez.
Orduan, gustatuko litzaidake hori erantzutea. Eta zuen agerralditik ateratzen dudan gauzarik importanteena, zuen borondate ona, eta Amasa Villabonako alkatesak esan duen bezala, pues esa búsqueda de acuerdos con los ayuntamientos. Espero que en esta fase, desde luego, se pueda lograr un buen acuerdo con los diferentes ayuntamientos. Eskerrik asko, eta animo. Muchas gracias. Bien, pasaremos a las respuestas de las alcaldesas. Bueno, respondiendo a cómo nos enteramos del anteproyecto, la verdad es que nos enteramos justo cuando faltaba una semana para que terminase, puesto que no habíamos leído el boletín, fallo por nuestra parte, nuestra obligación, y nos enteramos por medio de una llamada de la alcaldesa de Irura, Ana Leunda. Y claro, como no fuimos consultadas, pues por lo que digo, como no lo leímos, fallo por nuestra parte, vuelvo a repetir, pues nos enteramos cuando faltaba una semana para terminar el plazo, que luego se alargó en su día. A la respuesta de cómo creemos que se puede arreglar, pues yo pienso que, como han demostrado en Diputación, con buena voluntad, yo creo que hablando entre los pueblos que nos sentimos afectados, pues buscando un consenso, un diálogo, ¿no? Una búsqueda de un acuerdo. Y sí que creemos que en un principio ha habido una falta de información y a la que luego pues han intentado pues, por medio de la reunión de todos los aldea Garatzeni, pues darnos unas pequeñas explicaciones que hubiéramos agradecido de antemano nos hubieran dado. Jarrera, bueno, en cuestión a la parada de Resa, volvemos a decir que sabemos que es una parada que no es muy concurrida y que sí pues, presenta unos graves problemas de seguridad, pero que sí nos gustaría que apostasen por reacondicionar esa parada, puesto que ayuda a un gran número de vecinos de caseríos utilizando esa parada a llegar a núcleos urbanos de gran interés para todos. Gure uste apalean esan behar dugu aldaketa bat egon dela Jarreran. Espero dugula Marisolen aldetik akordio batea iristea, gurekin harremanetan jartzea. Bai esan nahi dugula lehenengo momentuz ikusi genduna irutze zitzaigula gutxitu egin ziala ikusi dugu eta esplikatu zigun zuzeneko autobusak bai asko zer refortzatuta gehiago egiten ditula aurre proiektu honetan, baita ere irutze zaigu asteburutan jarri dituzten linea horiek Donostia aldea zuzenekoak oso ondo etorriko zaigula Bilabonako herriari, zeren lehen ez egunten, eta asteburutan gelditzen ginean, zezango deu, oso gutxikin, eta guain ikuste deu, berrantolaketa honekin zerbitzu hori asko hobeagoa izango dela. Kezka bakarra daukagu, lasarte horiakin gelditzen gerala pixka bat erdi-purdi, eta espero dugu beraren bilera batekin eta lortzen dugun hau bermoldatzea o aldatzea edo adostasun batea iristea. Beti izan du Foru Aldundia gure udalerriakin begirunea, eta espero dugu horra jarritzea eta adostasun batea iristea. Eskerrik asko. Bueno, a ver, es verdad, no fuimos consultados. Ya he dicho antes que las formas no fueron las adecuadas, pero bueno, ha habido un cambio y posterior ya hemos hecho una reunión, se nos ha explicado todo y entonces, pues bueno, ahora tenemos más información, por lo menos tarde, pero ha llegado. ¿Cómo se ha tomado la gente? Pues con preocupación, porque bueno, el ruido en la calle ha sido pues eso, de que va a haber
menos autobuses, cuando en realidad, bueno, lo que se va a hacer es adecuar el servicio a la demanda. En eso estamos de acuerdo. Pues si van a poner más autobuses directos, a nosotros también nos va a venir bien. Ahora tenemos 55, luego van a ser 62 entre semana. Pues bueno, son 7 más. Larun batean 16 gehiago, orain ez dago zerbizioik. Igandean 9 berriak, orain ez dago zuzeneko zerbizioik, hobekuntza hoik ondo daude. Hortan ados gaude. Indartuko dira ere bai unibertsitatea joteko autobusak, gehiago jarriko dituzte, o artikulatuak, bueno, orduan, ongi etorriak, ez? Zerbitzua zehatzen balima da, indartzen balima da, pues ondo. Gero, bueno, esan didazu urte bete egon ginala zai, hoi, bueno, ez dakit oso zuzen, ez zaudeten, zergatikan, 2016ko uztailaren 18an nik izan nun bilera bat. Eta bilera hartan esan gendun parada gaizki zeola. Uztailaren eta 2017ko uztailaren 7an izan zen istripua. Orduan, ez da urte bete ni beraien atzetikan ibili nitzala, baizik eta urte bete izan zala nik esan nula gaizki zeola parada hoi. Bakarriko ixe, zuzentzeketa hoik. Eskerrik asko. Muchas gracias a las dos. Bien, pasaremos a una segunda ronda de intervención. Señora Gete. Eskerrik asko, señor presidente. Bueno, primero quiero aclarar que creo que todos los grupos aquí presentes partimos desde que es necesario el concurso de esta concesión, eso nadie lo pone en duda, pero también es cierto que lo que se está aquí discutiendo es que había otras maneras de trabajar y que yo considero que son las siguientes. Primero, hubiese estado muy bien informar adecuadamente a los ayuntamientos implicados en esta concesión, que es Burutzaldea, para explicarles que se iba a iniciar este anteproyecto, y luego tampoco hubiese estado de más pues, realizar ese anteproyecto con esos ayuntamientos, pues viendo de una manera la necesidad que tienen los vecinos de esas poblaciones, o mediante reuniones periódicas de cómo se estaba desarrollando dicho anteproyecto. Está bien, pues ahora tarde, pero ha llegado. Bueno, esperemos a ver cuál es la respuesta de esas alegaciones para poder decir que está escuchando la Diputación en ese sentido, el Departamento de Movilidad. También me ha consolado escuchar que ambas alcaldesas han reconocido que ha habido en algunos puntos un recorte, una merma de los servicios que ha habido, porque se nos ha acusado aquí muchas veces de tremendistas y resulta que sí que hay una preocupación en la ciudadanía y que sí ha habido ciertos recortes. Vuelvo a las alegaciones. Las alegaciones tienen que dar respuesta, es una obligación que tiene la Diputación o el Gobierno vasco cuando abre un periodo de alegaciones, o sea, todos tienen que contestar, no nos están regalando nada. Y ya terminando, me congratula que se valore lo que se aprueba en esta Cámara por el señor portavoz del Grupo Socialista y que se respete, pero que también no solo esto, sino todas las cosas que se aprueban en esta Cámara. Y me recuerdo ahora el PTS de Bidegorris aprobado por esta Cámara, también se debe respetar. Y ya dicho esto, pues me quería agradecer a las alcaldesas y esperemos pues que vuestros pueblos estén bien conectados y que el anteproyecto el proyecto que quede finalmente cubre las necesidades de Amasa Villabona y de Irura. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Gete. Bien, pasamos al Grupo Socialistas Vascos, señor Astudillo. Sí. Antes de hacer mis conclusiones sobre esta comparecencia, en dos temas puntuales. En el tema de la parada de Resa, pues, se retiró efectivamente por el accidente de Irura, y como he dicho antes, depende de que el Departamento de Infraestructuras Viarias posibilite una parada segura en la Nacional 1. Tiene que ser una parada segura que facilite. Y lo que se ha dicho antes también, respecto a los horarios de verano, la alcaldesa de Villabona Masa, son unos horarios que se vienen aplicando durante años
porque el uso desciende considerablemente, no hay clase de horario laboral, el horario laboral se reduce, vacaciones de la gente que se va afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, manifestar que el presupuesto para 2018, para este año, de la gestión del Rural de Bus se ha incrementado en 600.000 euros. Agradecer las matizaciones que se han realizado en este turno por parte de las alcaldesas, poniendo de manifiesto las evidentes mejoras que conlleva el anteproyecto, en cuanto a los fines de semana, etcétera, etcétera. Y por último, yo sí quiero destacar, ¿no?, que la Diputación va a dar un buen servicio de transporte público en Burunchaldea. Va a reforzar las horas punta de la mañana con más autobuses o autobuses articulados, como ha señalado la señora alcaldesa de Irura, con más capacidad. Y, por ejemplo, en los directos desde Tolosa a Donostia, como se pide en la resolución. Y la Diputación lo va a hacer fundamentalmente, va a hacer dos cosas. En primer lugar, ajustar los horarios en horas valle de menor uso y, por tanto, reforzar y garantizar la movilidad, especialmente en horas punta de ida y salida del trabajo, a zonas escolares, universitarias, hospitales, y racionalizar la oferta durante el resto del día. Racionalizar, no recortar. Por cierto, lo mismo que iba a hacer el anterior gobierno de la Diputación. Y la segunda cosa que va a hacer, por primera vez la Diputación va a sacar a licitación pública una concesión del Rural de Bus basada en datos reales de movilidad. Esto es primera vez que la Diputación Foral tiene la fotografía exacta de cómo se mueven los usuarios y usuarias de Burunchaldea, de dónde a dónde viajan, de qué municipio a qué municipio, a qué horas, de dónde a dónde no se utiliza y a qué horas no cogen el autobús. Termino agradeciendo nuevamente la comparecencia y las explicaciones ofrecidas ante esta Cámara. Muchas gracias, señor Estudillo. Bien, pasaremos al grupo EH Bildu, señor Albizu, cuando usted quiera. Bueno, ni labor bakarrik eskertzeko eman diguzuen informazio guztiagatik. Benetan, espero dugu jarrera aldaketa hori, zuek ikusi dezuten jarrera aldaketa hori, tamalez gaindikan ez dugu ikusi, baina, bueno, nik baikor nago 2018 hasi gea, bizkate gabonetako espiritua bukatu da, baina benetan 2018an gu lortzen dugu ikustea zuek aipatu duzuten jarrera aldaketa hori, benetan, daramago urte ez da, baina, bueno, igual 2018 izango da urtea ez da, eta, bueno, jarrera aldaketa horren berri ere jasotzen dugu guk ere, ez da, baina, bueno, ni ja bizkat aipamen bat, eta ez da lehenko aldia esaten detela, eta eski berriro esango ez, entzun dut, behin eta berriro, ez dut eztabaidatuko horreko makidaren inguruan, baina, mira, desde tiempos de Arantxa Tapia, como diputada foral de movilidad, en el que se puso la tarjeta Lurral de Bus, se tiene un conocimiento exacto del número de paradas y cuando entra, porque cuando entras en el autobús picas y entonces esa información se la queda la Diputación Foral de Guipúzcoa. La Diputación Foral de Guipúzcoa, desde tiempos de Arantxa Tapia, sabe exactamente cuál es el uso por paradas. O sea, esta bola que ha entrado la Diputación, o la diputada en concreto, o el director, no sé dónde lo ha sacado, pero es que es evidente. O sea, es evidente que cuando había Lurral de Bus, no Mugi, Lurral de Bus, esa información ya se tenía. Entonces, cuando se dice, no, es que esta se ha sacado en función de los usos, porque por primera vez sabemos cuáles son los usos en concreto. ¿Cómo que la primera vez? Llevamos 10 años sabiendo eso. Pero bueno, sin más. Ya seguiremos discutiendo sobre el tema. Es que rasco. Muchas gracias, señor Albizu. Bien, pasamos al grupo de los fiestas vascos, señor Ugarte Mendía. Sí, es evidente que el espíritu navideño sigue estos días, cuando desde EH Bildu se alaban las políticas de Arantxa Tapia. Está muy bien. Bueno, en cualquier caso, eskerrak eman, zuen agerraldiagatik, zuen argitasunarengatik, eta justo gogoeta txiki bat. Askotan esaten da, herri txikietan, alkatesak, ez direla personalidade oso politizatuak edo oso politikoak, ez da? Eta zuen kasuan, txalotuz eredu zeate.
eredu zeate, ze azkenean zer da politika. Bada elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa bilatzea. Orduan, zuek benetan politikari, politika munduan benetan eredugarria zeate, beraz. Eskerrik asko eta espero dut jarrera aldaketak aurrera jarraitzea eta zuen herrietarako hobekuntzak lortzea. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bien, terminaremos con la intervención de las alcaldesas y diseñadores. Bueno, espero dugu gure alegozioak kontutan hartuko dirala. Eskertuko genuke dei bat jasotzea nola geratuko diran azaltzeko. Eta, bueno, lehen esan deten bezala, Foru Aldundia Begoirunez tratatu izan gaitu dalerria beste gai batzuetan, eta hontan ere halaxe espero dugu, eta adostasun batean iritsiko garelakoan, besteik ez dakat esateko, akordio zabal bat lortzea espero dugula, eta eskerrak eman honea etortzeagatik gure beharrak esatea. Mila esker denoi. Bueno, nik ere hoxepea, harremanetan segituko degula, eta espero dutela akordio batea jatzea. Onugarria izango dela gure herriarentzat, eta orduan, bueno, hitzein da konpontzen diela personak, eta hitzeiten segituko dugu. Eskerrik asko denoi bi entzutegatik. Bueno, agradecer a las dos la comparecencia y muchísimas gracias. Bien, con estas comparecencias que terminarían esta ronda de comparecencias de alcaldes y alcaldesas de Burchaldea, simplemente mencionar que el alcalde de Usurbil, el señor Arregui, como estuvo presente en la primera comparecencia de la alcaldesa de Andoain y el alcalde de Hernani, y entiende que ya está su visión explicada, por lo tanto ha dicho que no desea comparecer. Y nada, con esto terminaría la sesión de hoy. Muchas gracias.